El viento aullaba en el desolado paisaje ártico, y la nieve caía en copos gruesos, cubriendo todo a su paso. En medio de este vasto silencio, un laboratorio de investigación se erguía como un faro de luz en la oscuridad. Allí, un grupo de científicos se preparaba para una expedición que podría cambiar la historia. Daniel, un joven científico con una chispa de ambición en sus ojos, miraba por la ventana, soñando con descubrimientos que dejarían huella. Hace siglos, la Tierra fue un lugar de maravillas, murmuró mientras observaba las tormentas de nieve. Clara, su colega y amiga, se acercó y sonrió con escepticismo. ¿Maravillas? ¿Basura espacial y ruinas de civilizaciones olvidadas? ¿De verdad crees que hay algo más allá de estas heladas tierras?, preguntó ella, cruzando los brazos. Daniel se volvió hacia ella, su expresión seria. No lo sé, Clara, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Hay señales de algo más, algo que puede haber sido ignorado por años. Doctor López, un veterano arqueólogo que había visto su parte de descubrimientos y desilusiones, entró en la sala con un mapa arrugado en la mano. He encontrado referencias a una cueva oculta en estos glaciares, anunció con voz grave. Los antiguos hablaban de un lugar donde el tiempo se detiene. Pero no se hagan ilusiones, esto podría ser solo una leyenda. ¿Qué tal si no lo es?, insistió Daniel, iluminado por la idea de un hallazgo. Imaginemos lo que podríamos descubrir. Sería un triunfo para todos nosotros. Clara suspiró y miró a Dr. López. ¿Y si encontramos algo que no estamos preparados para entender? Hay historias que deberían permanecer en el pasado. Pero también hay preguntas que merecen respuestas, replicó Daniel con fervor. El dilema entre la curiosidad científica y la responsabilidad ética comenzaba a formarse en sus mentes. La atmósfera en el laboratorio era densa con tensión y expectativa. Mientras los tres discutían acaloradamente, el sonido de un sismo repentino resonó en el suelo helado. Las luces parpadearon y el laboratorio tembló levemente. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, mirando a su alrededor con preocupación. Una señal, dijo Daniel, sintiendo como su corazón se aceleraba. Como si nos estuviera diciendo que hay algo aquí, bajo nuestros pies. Decididos a seguir la pista, el equipo comenzó a prepararse para la expedición a la cueva mencionada en el mapa de Dr. López. Mientras revisaban sus equipos, una mezcla de emoción y nerviosismo llenaba el aire. Al caer la noche, el viento ululaba externamente mientras ellos se concentraban en sus tareas. Daniel no podía quitarse la sensación de que estaban al borde de algo monumental. La risa despreocupada de los científicos que menospreciaban su misión resonaba en su mente. Pronto tendrían la oportunidad de demostrarles que estaban equivocados. «Mañana partimos», exclamó Daniel con determinación, mientras miraba por la ventana hacia las oscuras sombras de las montañas heladas. La promesa del descubrimiento se cernía sobre ellos como un manto pesado, y la aventura estaba a punto de comenzar. Sin embargo, nadie podía prever la verdad que podría esconderse en las frías profundidades del hielo, una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El día amaneció gris y nublado, con nubes bajas que parecían casi tocar el suelo. El equipo se preparó para la expedición, cargando su equipo en un vehículo diseñado para atravesar la traicionera nieve del Ártico. La emoción era palpable, pero también había un aire de inquietud entre ellos. Daniel, con su mochila al hombro, miraba a sus compañeros, preguntándose si todos estaban listos para lo que podrían encontrar. Clara revisaba su equipo, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Recuerda, Daniel», dijo mientras ajustaba su abrigo, «esto es solo una expedición de exploración. No debemos dejarnos llevar por la emoción, especialmente si encontramos algo extraño». «Lo sé, Clara», respondió él, tratando de ocultar su impaciencia. «Pero imagina poder documentar un descubrimiento que cambie nuestra comprensión de la historia humana. Seríamos recordados por generaciones». Dr. López observaba a los jóvenes con una mezcla de admiración y preocupación. «La historia no es solo lo que encontramos, sino cómo lo interpretamos», les recordó. «No todo lo que brilla es oro, y no todo descubrimiento es bienvenido». El vehículo comenzó a moverse, y el sonido del motor resonó en el silencio del desierto helado. Mientras avanzaban, el paisaje se transformaba en una vasta extensión blanca, con montañas de hielo que se alzaban como gigantes dormidos. La visión era sobrecogedora y Daniel no podía evitar sentirse pequeño ante la inmensidad de la naturaleza. Después de varias horas de viaje, finalmente llegaron a la ubicación indicada en el mapa. Un acantilado de hielo se alzaba ante ellos, y una pequeña entrada apenas visible se asomaba entre las grietas. «Esto es», dijo Dr. López con voz grave, «la cueva». Con linternas en mano,
El equipo se adentró en la oscura entrada. El aire era frío y denso, y el eco de sus pasos resonaba a través de las paredes heladas. La luz de sus linternas iluminaba formaciones de hielo que parecían esculturas etéreas, creando un ambiente casi místico. Mientras exploraban, Clara notó algo inusual en una de las paredes. «Miren esto», dijo, apuntando con su linterna. Grabados antiguos adornaban el hielo, imágenes de figuras humanas y símbolos extraños que parecían contar una historia olvidada. «¿Qué crees que significa?», preguntó Daniel, acercándose para examinar más de cerca. «No estoy segura», respondió Clara con un tono pensativo. «Podría ser un registro de alguna civilización que vivió aquí hace milenios». Doctor López se unió a ellos, observando los grabados con atención. «Esto podría ser más importante de lo que pensamos. Si estos son registros históricos, podríamos estar ante un hallazgo arqueológico sin precedentes». La emoción creció entre ellos mientras continuaban explorando la cueva. Después de unos minutos, llegaron a una cámara más amplia donde la temperatura era notablemente más fría. En el centro de la sala, algo brillaba débilmente. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel, dirigiendo su linterna hacia el objeto misterioso. Al acercarse, se dieron cuenta de que estaba cubierto por una fina capa de hielo. Con cuidado, comenzaron a despejarlo, y a medida que el hielo se derretía, revelaron lo que parecía ser un sarcófago humanoide. «Esto no puede ser real», murmuró Clara, retrocediendo un paso. «Podría ser una especie de criopreservación». Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Podrían estar vivos?», preguntó con incredulidad. Doctor López se inclinó sobre el sarcófago y examinó los detalles. «Si esto es lo que parece, podríamos estar ante humanos que han estado en un estado de animación suspendida durante milenios». El aire se cargó de tensión mientras realizaban esta revelación asombrosa. La incredulidad dio paso al miedo y la curiosidad. Estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar no solo su comprensión del pasado humano, sino también sus propias vidas. «Debemos proceder con cautela», advirtió Doctor López. «No sabemos lo que estamos a punto de despertar». Daniel intercambió miradas con Clara. Ambos sabían que su aventura apenas comenzaba y que las decisiones que tomaran a partir de ese momento definirían no solo su futuro, sino también el destino de aquellos seres congelados en el tiempo. El ambiente en la cueva se volvió cada vez más tenso mientras el equipo contemplaba el sarcófago helado. Daniel, Clara y Doctor López se miraron entre sí, cada uno sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. El misterio del sarcófago los había atrapado, pero también les generaba una profunda inquietud. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. «Despertar a estos humanos podría ser un riesgo enorme. No sabemos qué efectos tendría en ellos ni en nosotros». «Es cierto», asintió Doctor López, frunciendo el ceño. «Pero también tenemos la oportunidad de aprender sobre una civilización perdida. Esto podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana». Daniel, impulsado por su curiosidad y su deseo de hacer un descubrimiento significativo, intervino: «Si están vivos, debemos intentar despertarlos. Tal vez tengan historias que contar, conocimientos que hemos olvidado. No podemos dejar pasar esta oportunidad». Clara lo miró con preocupación, pero sabía que Daniel tenía razón en que no podían ignorar la posibilidad de un encuentro con seres humanos del pasado. Sin embargo, la idea de lo desconocido la aterraba. Dr. López tomó un respiro profundo. «De acuerdo, pero debemos hacerlo con cautela. Primero, deberíamos analizar el sarcófago y ver si hay alguna forma segura de proceder». Mientras el equipo se preparaba para investigar más a fondo, Daniel sacó su equipo de escaneo. Con un dispositivo en mano, comenzó a analizar el sarcófago en busca de signos de vida. El silencio en la cueva era casi palpable, interrumpido solo por el suave zumbido del equipo. «Los resultados son muy extraños», murmuró Daniel, mirando la pantalla del dispositivo. «Parece que hay actividad biológica dentro. Son niveles mínimos, pero están ahí». «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de emoción y temor. «Significa que podrían estar vivos», dijo Daniel con una sonrisa nerviosa. «Si logramos descongelarlos con cuidado, podríamos comunicarnos con ellos». Doctor López observó a Daniel, su mirada llena de advertencia. «Recuerda que aunque puedan estar vivos, no sabemos cómo reaccionarán al despertar. Podrían estar confundidos o incluso hostiles. Por eso necesitamos un plan», sugirió Clara, tratando de mantener la calma. «Podríamos intentar descongelarlos lentamente y tener medicinas a la mano por si acaso». Con un aire de determinación renovada, el equipo se dividió las tareas.
Mientras Clara reunía suministros médicos y preparaba un espacio seguro para recibir a los humanos, Daniel y Dr. López comenzaron a trabajar en el sarcófago. Utilizando herramientas especializadas, empezaron a quitar el hielo que lo cubría. Cada trozo que caía al suelo resonaba como un eco en la cueva desierta, creando una atmósfera cargada de expectativa y temor. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, llegaron a la parte superior del sarcófago. La cubierta estaba hecha de un material desconocido, brillante y suave al tacto. Daniel se detuvo un momento para observarlo antes de continuar. «Este material es increíble», murmuró. «Es posible que sea algún tipo de metal avanzado o una aleación que no hemos visto antes», dijo Dr. López, intrigado. Con un esfuerzo conjunto, lograron abrir lentamente el sarcófago. Un denso vapor helado salió de su interior, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese momento. La luz de las linternas iluminó lo que había dentro, un ser humanoide completamente conservado. El cuerpo era similar al de los humanos modernos, pero había diferencias notables. Sus rasgos eran más delicados, y su piel parecía tener un brillo sutil. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba la figura inmóvil. «Esto es extraordinario», dijo Clara, incapaz de apartar la mirada. «Preparemos todo para su despertar», ordenó Dr. López, su voz firme pese a la inquietud que sentía. Mientras se preparaban para descongelar al humano, una sensación indescriptible invadió a Daniel. Sabía que estaban a punto de cruzar una línea entre el pasado y el presente, podían despertar un conocimiento olvidado o desatar algo que no podrían controlar. La cueva temblaba con el eco de sus decisiones, y mientras el frío helado comenzaba a ceder ante el calor de su tecnología, la incertidumbre se posaba sobre ellos como una sombra persistente. Con cada segundo que pasaba, se acercaban más al momento crucial en el que todo cambiaría para siempre. El vapor helado que emanaba del sarcófago comenzaba a disiparse, revelando con lentitud la figura humanoide que yacía dentro. Daniel sintió una mezcla de asombro y miedo mientras se preparaban para el despertar. La cueva, antes silenciosa, parecía cobrar vida con la tensión de lo desconocido. «¿Estás listo, Daniel?», preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. Ella sostenía un dispositivo médico en la mano, preparada para cualquier eventualidad. «Sí», respondió él, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Hagámoslo». Dr. López se acercó al sarcófago, observando cada detalle. «Recuerden, debemos proceder con cautela. No sabemos cómo reaccionará al despertar después de tanto tiempo». Con gran cuidado, comenzaron a aplicar un calor controlado alrededor del cuerpo. El hielo se derretía lentamente, y la figura dentro del sarcófago empezó a mostrar más detalles. Daniel podía ver ahora el rostro del humanoide. Sus rasgos eran finos y simétricos, con una expresión serena que parecía dormir plácidamente. «Está despertando», murmuró Clara mientras el cuerpo comenzaba a moverse levemente. Un brillo azul envolvía la figura a medida que el calor hacía su efecto. La tensión en el aire era palpable, todos contenían la respiración. De repente, el humanoide abrió los ojos. Un destello de luz brillante iluminó la cueva, y los tres científicos retrocedieron un paso, sorprendidos por la intensidad de su mirada. Eran ojos profundos y oscuros, llenos de sabiduría y una calma desconcertante. «¿Dónde?», murmuró el humanoide, su voz era suave pero resonante, como si cada palabra tuviera un eco en la cueva. «¿Quiénes son ustedes?». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la primera vez que escuchaba una voz humana después de milenios de silencio. «Nosotros somos científicos», comenzó a explicar, su voz temblando un poco. «Te hemos encontrado en esta cueva. Estamos aquí para aprender sobre ti». El humanoide parpadeó, sus ojos escudriñando el entorno. «¿Ciencia? ¿A aprender? No. No hay tiempo para eso», dijo, mientras se incorporaba lentamente. «El tiempo que perdí, el tiempo que han perdido». La confusión se apoderó del grupo. Daniel intercambió miradas con Clara y Dr. López. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, intentando mantener la calma. «El tiempo es un ciclo», continuó el humanoide, su voz resonando con un tono casi melancólico. «Hemos estado durmiendo para protegernos de lo que vendrá. Pero ahora ha llegado el momento de enfrentar lo que hemos evitado». «¿De qué estás hablando?», cuestionó Clara, sintiendo un nudo en su estómago. El humanoide se levantó por completo, mostrando una figura esbelta y ágil. «Soy parte de un grupo que custodia el conocimiento del pasado y las advertencias del futuro. En tiempos antiguos, nuestros antepasados tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia. Ahora es su turno de decidir». Dr. López dio un paso adelante, intrigado.
¿Qué tipo de decisiones? ¿Qué advertencias? Las decisiones que afectan el equilibrio del mundo, respondió el humanoide con seriedad. El deshielo de los glaciares está despertando fuerzas que han estado dormidas por mucho tiempo. Su curiosidad puede llevarlos a descubrir verdades que podrían ser peligrosas. Daniel sintió que su mente giraba ante la magnitud de sus palabras. ¿Te refieres a algo sobrenatural? No hay nada sobrenatural, corrigió el humanoide. Solo verdades olvidadas y poderes antiguos que necesitan ser entendidos antes de ser utilizados. La atmósfera en la cueva se tornó pesada mientras cada uno procesaba sus palabras. Clara miró a Daniel con preocupación. Había un sentido de urgencia en el aire que no podían ignorar. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó Daniel finalmente, decidido a no dejar que el miedo los paralizara. Primero, deben entender nuestra historia, respondió el humanoide. Debemos ir a donde se encuentra el artefacto que nos detuvo en el tiempo. Ustedes son la clave para restaurar lo que se perdió. Con una mezcla de temor y emoción, el equipo escuchó atentamente mientras el humanoide comenzaba a relatar la historia de su pueblo, una civilización avanzada que había hecho sacrificios para proteger al mundo de una catástrofe inminente. Mientras hablaba, Daniel sintió que estaban cruzando una línea entre el pasado y el presente, llevándolos hacia un futuro incierto donde las decisiones que tomarían podrían alterar no solo sus vidas, sino también la historia misma de la humanidad. El humanoide, que se había presentado como Elión, continuó su relato mientras el eco de su voz resonaba en la cueva. Con cada palabra, el ambiente se cargaba de un sentido de urgencia y responsabilidad. Mi pueblo, los custodios del tiempo, decidió entrar en estado de animación suspendida para protegerse de un desastre inminente que amenazaba con destruir todo lo que conocíamos, explicó Elión, sus ojos oscuros brillando con intensidad. Anticipamos una era de caos, donde los conocimientos perdidos serían utilizados de manera errónea. Nos escondimos en el hielo, esperando que un día alguien viniera a despertarnos y nos ayudara a enfrentar el futuro. Daniel, Clara y Dr. López lo escuchaban con atención, asimilando la magnitud de lo que estaban oyendo. ¿Qué tipo de desastre?, preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Un deshielo masivo causado por la explotación y el abuso de los recursos naturales, respondió Elión, su voz grave y seria. Ya ha comenzado. Vuestro mundo está en un ciclo de autodestrucción, y si no se toman medidas, lo que está dormido bajo el hielo despertará con una furia devastadora. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Daniel, sintiendo la presión del momento. ¿Cómo podemos ayudar? Elión se acercó al sarcófago del cual había salido. Debemos recuperar un artefacto antiguo que tiene el poder de restaurar el equilibrio, dijo, gesticulando hacia una nueva entrada en la cueva que antes había pasado desapercibida. Está oculto en las profundidades del hielo. Solo aquellos que han sido despertados pueden acceder a él. Entonces, ¿me estás diciendo que debemos ir allí ahora?, preguntó Dr. López, su voz llena de escepticismo. Sí, afirmó Elión. El tiempo no está de nuestro lado. Si no llegamos a él antes de que la tormenta desate su furia, será demasiado tarde. Sin dudarlo, Daniel asintió. Vamos. No tenemos tiempo que perder. Clara lo miró, algo preocupada, pero sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. El grupo comenzó a avanzar hacia la nueva entrada que Elión había señalado. El ambiente en la cueva cambió a medida que se adentraban en la oscuridad, el aire se sentía más frío y el silencio era casi ensordecedor. La luz de las linternas danzaba sobre las paredes heladas, revelando formaciones de hielo que parecían cobrar vida ante sus ojos. A medida que caminaban, Elión les explicaba más sobre su civilización. Nuestros ancestros dejaron un legado de conocimiento y tecnología que podría ayudar a restaurar el equilibrio de la Tierra. Pero es crucial que lo utilicen sabiamente. ¿Qué tipo de tecnología?, preguntó Clara, intrigada. Conocimiento sobre energía renovable, agricultura sostenible y la conexión con la naturaleza, respondió Elión. Todo lo que se ha perdido en el tiempo. Pero también hay advertencias. Algunos de nuestros experimentos resultaron en consecuencias imprevistas. La humanidad debe aprender de esos errores. Finalmente, llegaron a una gran cámara que parecía ser el corazón de la cueva. En el centro, iluminado por un rayo de luz que se filtraba a través del hielo, había un pedestal sobre el cual reposaba un objeto brillante, un cristal resplandeciente que emitía un suave resplandor azul. Ahí está, dijo Elión con una mezcla de reverencia y urgencia. El cristal del equilibrio. Con él, podemos restaurar lo que se ha perdido. Daniel se acercó al pedestal, sintiendo una atracción magnética hacia el cristal. ¿Cómo funciona?, preguntó. Elión levantó la mano.
Debes tocarlo con pureza de intención y un corazón abierto. Solo así podrá liberar su verdadero poder. Cuando Daniel extendió su mano hacia el cristal, una sensación cálida comenzó a emanar desde él. Al contacto, una oleada de energía recorrió su cuerpo, llenándolo de visiones fugaces, paisajes prístinos, civilizaciones florecientes y luego, imágenes de destrucción y caos. Daniel, Gritó Clara, alarmada al ver cómo su amigo parecía perderse en la experiencia. Todo está conectado, exclamó Daniel entre visiones. Debemos cambiar nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde. De repente, una sacudida recorrió la cueva, interrumpiendo su conexión con el cristal. El sonido del hielo rompiéndose resonó a su alrededor, y una grieta comenzó a formarse en el suelo. Debemos salir de aquí ahora, ordenó Dr. López con firmeza. Si esto se colapsa, estaremos atrapados. Elion miró a Daniel y Clara con urgencia. Levens el cristal. Será nuestra única esperanza para restaurar el equilibrio. No podemos dejarte aquí, protestó Clara. Es la única manera, insistió Elion mientras empujaba el cristal hacia Daniel. Ustedes son los elegidos para llevar este conocimiento al mundo. Con el cristal en mano, Daniel sintió una mezcla de miedo y determinación. No te dejaremos atrás, prometió. Pero Elion ya estaba moviéndose hacia la salida. Vean lo que deben hacer. El tiempo se acaba, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Sin más tiempo para discutir, Daniel y Clara corrieron hacia la salida mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La cueva estaba colapsando, los ecos del hielo rompiéndose resonaban como un grito desesperado. Rápido, Gritó Clara mientras ambos luchaban por mantener el equilibrio. Con el cristal brillando intensamente en sus manos, sabían que tenían una misión, restaurar lo perdido y enfrentar lo que vendría. Mientras corrían hacia la salida, las palabras de Elion resonaban en sus mentes: el futuro depende de ustedes. Daniel y Clara emergieron de la cueva justo a tiempo. El aire helado del exterior les golpeó el rostro, y un estruendo ensordecedor resonó detrás de ellos mientras la entrada se desmoronaba, sellando el antiguo secreto de Elion en las profundidades del hielo. Ambos se detuvieron, respirando con dificultad, los corazones latiendo con fuerza por la adrenalina y el temor. ¿Estamos a salvo?, preguntó Clara, mirando hacia atrás, aún en estado de shock. Por ahora, respondió Daniel, aferrando el cristal con firmeza en sus manos. Pero no podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar un lugar seguro y discutir nuestros próximos pasos. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia el vehículo de investigación que había quedado estacionado a una distancia prudente. El paisaje ártico era desolador, pero ahora había una nueva claridad en sus miradas. Tenían un propósito, una misión que trasciende su propia curiosidad científica. Mientras se acercaban al vehículo, Clara rompió el silencio. ¿Qué hacemos con el cristal? Elion dijo que podría restaurar el equilibrio, ¿pero cómo? Él tenía razón, dijo Daniel, pensando lo que había sentido al tocar el cristal. Debemos llevarlo a un lugar donde podamos estudiarlo a fondo y entender su poder. Tal vez incluso podamos compartirlo con otros científicos que puedan ayudar. ¿Y si no saben utilizarlo correctamente? Clara se detuvo, preocupada. Podría caer en las manos equivocadas. Esa es una posibilidad, admitió Daniel. Pero también podría ser la clave para salvar nuestro mundo. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Deberíamos intentar reunir a un grupo de expertos. Necesitamos más ojos y manos en esto. Clara asintió lentamente, sintiendo la carga de la responsabilidad en sus hombros. Tienes razón. Pero primero debemos salir de aquí antes de que la tormenta empeore. Al llegar al vehículo, encendieron el motor y comenzaron a despejar el camino a través de la nieve acumulada. Mientras conducían hacia el campamento, la tempestad de viento y nieve se intensificaba, oscureciendo su visión. ¿Crees que Elion estará bien?, preguntó Clara, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. No lo sé, dijo Daniel con sinceridad. Pero él eligió quedarse por una razón. Confió en nosotros para llevar esta carga. La conversación se desvaneció mientras se concentraban en el camino, pero sus pensamientos estaban llenos de preocupaciones sobre lo que habían dejado atrás y lo que podían enfrentar en el futuro. Finalmente, llegaron al campamento base, donde otros miembros del equipo estaban preocupados por su ausencia. Al verlos regresar, un murmullo de alivio recorrió el grupo. ¿Dónde han estado? Creímos que los habíamos perdido, exclamó uno de los investigadores. Daniel y Clara intercambiaron miradas antes de que él respondiera. Encontramos algo increíble. ¿Qué tipo de algo?,
Preguntó otro científico, frunciendo el ceño. Sin poder esperar más, Daniel sacó el cristal y lo sostuvo en alto. La luz azulada emanaba del objeto y atrajo la atención inmediata de todos. Un silencio expectante llenó el campamento. Esto es el cristal del equilibrio, explicó Daniel. Viene de una civilización olvidada que custodiaba conocimientos antiguos sobre cómo restaurar nuestro mundo. La incredulidad se apoderó del grupo. «¿Estás bromeando?», dijo un investigador escéptico. «No», insistió Clara. «Lo que hemos aprendido es que estamos en una encrucijada. Si no hacemos algo pronto, lo que hemos visto puede convertirse en una realidad devastadora». La tensión aumentó mientras cada miembro del equipo procesaba las implicaciones del descubrimiento. Finalmente, Dr. López se acercó, su expresión seria pero intrigada. «Si esto es verdad y hay esperanza en este cristal, debemos actuar rápidamente», afirmó. «Reunamos a los mejores científicos y expertos en todo el mundo. Necesitamos hacer esto correctamente». Daniel sintió un renovado sentido de propósito. «Exactamente. Pero también debemos ser cautelosos. No todos estarán dispuestos a aceptar lo que hemos descubierto. Habrá quienes querrán usar este poder para sus propios fines». Con ese pensamiento en mente, el equipo comenzó a organizarse, planeando su próximo movimiento con determinación. Mientras Daniel miraba el cristal resplandeciente en sus manos, supo que las decisiones que tomaran marcarían un antes y un después en la historia de la humanidad. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero dentro del campamento, una nueva luz brillaba, la esperanza de un futuro restaurado y la posibilidad de redención. Sin embargo, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debían estar listos para enfrentar no solo las fuerzas naturales del mundo, sino también las sombras que acechaban en los corazones de aquellos que podrían no querer ver esa verdad revelada. El campamento estaba en pleno movimiento, el aire vibrante con la energía de la determinación y el miedo. Daniel y Clara se encontraban en el centro de una reunión improvisada, rodeados por sus colegas, todos expectantes ante el poder del cristal del equilibrio. «Es esencial que trabajemos juntos», decía Daniel, su voz firme. «No podemos permitir que el miedo nos impida actuar. Debemos reunir a expertos de todo el mundo y demostrar que este cristal es la clave para restaurar el equilibrio de nuestro planeta». Mientras discutían los planes, una figura apareció en la entrada del campamento. Era un grupo de hombres y mujeres en trajes de invierno, claramente bien equipados, pero su presencia era inquietante. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quiénes son ellos?», murmuró Clara, observando con preocupación. «Parece que han venido a hacer preguntas», comentó Dr. López, frunciendo el ceño. Los recién llegados se acercaron, liderados por un hombre de aspecto autoritario que parecía tener una gran influencia. «Soy el Dr. Vargas», dijo con voz profunda. «He venido a escuchar lo que han encontrado aquí». «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?», respondió Clara, su tono defensivo. «Porque sé lo que valen esos hallazgos», dijo Vargas, mirando fijamente el cristal en las manos de Daniel. «Y estoy aquí para asegurarme de que no caigan en las manos equivocadas». Daniel sintió una mezcla de desafío y desconfianza. «¿A qué te refieres con eso?». «Lo que han encontrado no es solo un cristal, es poder puro», respondió Vargas. «Y hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Necesitamos protegerlo, pero también usarlo. No podemos permitir que lo destruyan aquellos que no comprenden su verdadero potencial». La tensión aumentó en el campamento mientras ambos grupos se miraban desafiantes. Clara dio un paso adelante. «¿Y qué propones? ¿Acaso quieres usarlo como un arma? No podemos repetir los errores del pasado». Vargas sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. «No estoy interesado en usarlo como arma. Estoy interesado en restaurar la dominación. Hay mucho en juego aquí, no solo se trata de salvar al planeta, sino de quien lo controla. No podemos permitir que eso suceda», gritó Daniel, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de él. La idea de que alguien pudiera usar el cristal para fines egoístas le causaba angustia. En ese momento, una intensa ráfaga de viento hizo temblar el campamento, y la nieve comenzó a caer en torbellinos alrededor de ellos. Clara y Daniel intercambiaron miradas. El clima estaba empeorando rápidamente. «Debemos entrar», gritó Dr. López. «No es seguro aquí afuera». Pero Vargas no se movió, y sus seguidores comenzaron a rodear el cristal con intenciones poco claras. «No lo entienden», dijo Vargas, su voz ahora llena de urgencia. «Este es un momento crucial. Puedo ayudarles a usarlo correctamente».
Aléjate del cristal, ordenó Clara, dando un paso adelante. Fue entonces cuando todo sucedió en un instante. La tormenta arremetió con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo al conflicto humano. Una explosión de luz emanó del cristal, iluminando a todos los presentes. Daniel sintió que una energía vibrante recorría su cuerpo. Era como si el cristal estuviera respondiendo a sus emociones. No. Gritó Vargas mientras la luz crecía más intensamente. No pueden dejar que esto suceda. Con un movimiento instintivo, Daniel levantó el cristal hacia el cielo, y en ese momento comprendió, este poder no era solo para ser usado, era para ser compartido y comprendido. La luz del cristal se expandió, envolviendo a todos en su cálido resplandor. Las visiones comenzaron a fluir nuevamente ante los ojos de Daniel, imágenes de cooperación global, restauración del medio ambiente y la humanidad trabajando en armonía con la naturaleza. Miren. ¡Es posible!, exclamó Clara mientras se dejaba llevar por la visión compartida. La energía del cristal resonaba en todos ellos, tocando sus corazones y mentes. Vargas y su grupo se detuvieron, sorprendidos por lo que estaban viendo. La posibilidad de un futuro mejor se revelaba ante ellos, un futuro donde todos podían prosperar juntos. La tormenta comenzó a calmarse a medida que la luz se intensificaba, transformándola en una lluvia suave y purificadora que caía sobre ellos. Era como si la tierra respondiera al mensaje del cristal, aceptando la posibilidad de redención. Finalmente, Daniel bajó el cristal lentamente mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Miró a Vargas y a los demás con firmeza. No se trata de control, sino de colaboración. Este poder debe usarse para el bien común. Vargas, aún aturdido por la experiencia, asintió lentamente. Quizás he estado equivocado. Con esa simple aceptación se creó un puente entre los dos grupos. Daniel sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Habían logrado algo monumental. El campamento se llenó de murmullos mientras todos comenzaban a comprender lo que había sucedido. La misión no solo era restaurar el equilibrio de la Tierra, era aprender a trabajar juntos hacia un futuro más brillante. Mientras el sol comenzaba a salir entre las nubes después de la tormenta, Daniel y Clara miraron hacia el horizonte con esperanza renovada. Sabían que todavía había mucho trabajo por hacer, pero ahora tenían aliados. Con el cristal del equilibrio como símbolo de su nueva misión, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera y compartir su descubrimiento con el mundo, asegurándose de que el legado de los custodios del tiempo no se perdiera nuevamente en las sombras del pasado. Y así comenzó un nuevo capítulo para la humanidad, uno donde la conexión con su historia y la responsabilidad hacia su futuro se entrelazaban indisolublemente.